Continuamos con el tema 2, vamos a ver estos complementos de herencia mendeliana. Son unos fenómenos genéticos que quedan un poquito fuera de las teorías mendelianas, pero dentro del marco de las leyes de Mendel, de las leyes que Mendel descubrió. Vamos a hablar de la herencia intermedia, de la codominancia, de la epistasia y del pleiotropismo. Vamos a ver esto que es la herencia intermedia. Si os acordáis, cuando estábamos haciendo las leyes de la herencia de Mendel, cuando nosotros juntábamos un parental de línea pura para un carácter con otro parental de línea pura para otro carácter, lo que se nos generaba siempre en la primera generación era una generación filial 1 toda igual y toda con el fenotipo del carácter dominante. Con el fenotipo del que tenía el gen dominante. Bueno, pues en este tipo de herencia intermedia lo que ocurre es que los alelos que porta cada uno de esos parentales van a tener expresividad, es decir, no va a haber uno dominante y uno recesivo, sino que cada alelo aporta algo al carácter. Y vamos a ver cómo, si juntamos aquí, como vemos, esta flor de Don Diego, que es de color rojo, es decir, es una línea pura de color rojo, RR, con otra línea pura, pero de color blanco, DD, esta primera generación filial son todas iguales, la ley de uniformidad sí se cumple, pero no tienen el color del dominante, sino que tienen un color intermedio. ¿Por qué? Porque tanto el alelo que da el color rojo como el alelo que da el color blanco se están expresando en ellas. Si nosotros ahora hacemos la unión de esta filial, es decir, hacemos este cruce, pues nos vamos a encontrar que como cada uno de los alelos aporta color, no vamos a tener las proporciones que veíamos en las leyes de Mendel. Cuando hacíamos esto en las leyes de Mendel, lo que se nos generaban era una proporción de 3 con el carácter dominante y una con el carácter recesivo. Aquí vamos a tener la siguiente proporción. Una va a tener los dos alelos del color rojo y va a ser una flor roja, otra va a tener un alelo del rojo y otro del blanco y va a ser rosada, otra uno del rojo y otro del blanco y va a ser rosada, y otra todos los dos del blanco y va a ser blanca. Entonces, por eso hablamos de esta herencia intermedia. Cada uno de los alelos aporta su pigmento, uno aporta el color rojo, el otro aporta el color blanco, y según la cantidad de un alelo o de otro, se va a manifestar fenotípicamente. La codominancia. La codominancia lo que significa es que los dos alelos van a estar presentes en heterocigosis, es decir, los dos van a ser funcionales, los dos se van a expresar. No es ni parecido a lo de la herencia intermedia que acabamos de ver. Lo vamos a ver en los grupos sanguíneos. Si un parental madre aporta el alelo A y un parental padre aporta el alelo A del grupo sanguíneo, el genotipo del hijo va a ser A, homocigótico con los dos A, y el fenotipo va a ser A. Si una madre aporta el B y un padre aporta el B, el genotipo va a ser AB y el fenotipo va a ser también AB. ¿Por qué? Porque los dos alelos que están ahí se van a expresar fenotípicamente en heterocigosis, ¿vale? Aquí tenemos la madre que aporta el alelo A, el padre aporta el 0, este genotípicamente es un A0 y fenotípicamente es del grupo A. Aquí tenemos una madre que aporta el B, el padre el A, genotípicamente AB, fenotípicamente AB, los dos mostrándose. Es decir, los dos alelos están presentes, se van a expresar. No hay dominancia de uno sobre otro, los dos tienen que expresarse. El pleiotropismo. Pleiotropismo, la palabra significa pleio, significa más. Bueno, al principio se creía que cada carácter o rasgo era controlado por un único gen, pero posteriormente se vio que había casos en que la manifestación de un carácter podía requerir de la participación de más de un gen y también al contrario, que un mismo gen podía determinar diversos rasgos, diversos caracteres. Y esto es lo que se llama el pleiotropismo. Un solo gen está controlando distintos caracteres, distintos rasgos. Aquí tenemos este ejemplo de este gen que nos está controlando todos estos rasgos. Y se llaman genes pleiotrópicos cuando un par de alelos producen efectos sobre varios rasgos no relacionados. Por ejemplo, se vio que había gatos de pelaje albino que tendían a ser sordos y de ojos azules. Luego el pelaje albino, ese gen que controlaba el pelaje albino, a la vez estaba controlando la falta de audición y el color de los ojos. Y en los ratones albinos también se vio que algunos eran emocionalmente sensibles y de ojos rosados, con lo cual el color
ese color, el albinismo concretamente en el ratón, a la vez ese gen a la vez estaba codificando un factor genético de tipo emocional y un color de ojos. Bueno, entonces podemos decir que pleiotropismo es el fenómeno por el cual un solo gen es responsable de efectos fenotípicos o caracteres distintos y no relacionados. Vamos a ver el pleiotropismo en el caso de la anemia falciforme. Bueno, en principio, la hemoglobina es una proteína, la hemoglobina la llamamos así, hemoglobina, es una proteína de los glóbulos rojos que transporta oxígeno a los tejidos y va a estar formada por dos globinas alfa y beta, codificadas por distintos genes. Bueno, pues en la hemoglobina normal, como digo, tenemos 4 subunidades, 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. ¿Qué ocurre cuando tenemos esta hemoglobina de esta manera? Nosotros la llamamos hemoglobina A. ¿Y qué ocurre cuando hay un fallo en una de las cadenas, concretamente en una cadena beta? Lo que ocurre es que hay un fallo en un aminoácido, en el sexto aminoácido de la cadena beta. En vez de haber un glutamato, que es lo normal, lo que hay es una valina. Como ocurre esto, al ocurrir esto, lo que quiero deciros es que si hay un cambio de un aminoácido es porque previamente en el ADN ha habido un cambio en ese triplete. Ese triplete, cuando se ha transcrito, ha dado una transcripción que en vez de dar glutamato va a dar valina. Es decir, un solo cambio, como es esto, nos va a dar una hemoglobina distinta de la hemoglobina A. Nos va a dar una hemoglobina que se llama hemoglobina S. La hemoglobina A es una hemoglobina, como digo, normal, que hace que los hematíes tengan una vida media de 120 días y además le da forma al hematíe, le da una forma como de alubia o de disco aplanado, una forma elástica. En cambio, la hemoglobina S tiende a polimerizar y provoca cambios en la forma del hematíe, de tal forma que el hematíe, la vida media del hematíe que porta la hemoglobina S es solamente de 20 días y la forma que tiene es una forma de hoz, una forma así, como curvada y no tiene esa elasticidad. ¿Qué genotipos posibles se nos pueden formar? Pues fijaros, podemos tener una persona que porte hemoglobina A, homocigótica, perfecta la hemoglobina. Una heterocigótica que lleva hemoglobina A y hemoglobina S. Y una homocigótica que porta las dos hemoglobinas S. Bueno, como os digo, vamos a ir viendo las distintas. Bueno, aquí tenemos esta imagen en la cual vemos cómo la hemoglobina A normal, lo que tiene aquí es un aminoácido que es un glutamato y aquí está la S, lo que tiene es una valina, este aminoácido. Este simple cambio hace que la hemoglobina sea totalmente distinta. Vamos a ir comparando ahora estos heterocigóticos que portan A y S con los homocigóticos normales AA y los homocigóticos afectados SS y vamos a ver distintas relaciones además de dominancia. Bueno, a nivel molecular ambos alelos se expresan, es decir, hay sujetos que tienen hemoglobina A y hemoglobina S, con lo cual podemos decir que hay codominancia. La hemoglobina S, como os digo, supone una alteración de la forma del hematíe que torna una forma de hoz en lugar de esa forma aluviada, esta forma que tenemos aquí. En la hemoglobina S tiene más esta forma, una forma como de hoz. Y también comporta otra cosa y es que la hemoglobina S, aparte de que la vida media disminuye, la hemoglobina S transporta menos cantidad de oxígeno a los tejidos. Bueno, y pues vamos a ver ahora estas distintas posibilidades que vamos a ver. A nivel molecular hemos dicho que se expresan los dos alelos, es decir, la hemoglobina A y la hemoglobina S. Es decir, que cuando una persona tiene el alelo que porta la hemoglobina A se va a expresar y si en ella misma está el de la S también se va a expresar. Hay codominancia. A nivel celular, en cuanto al transporte de oxígeno, vamos a ver lo que ocurre. Si tenemos un heterocigótico, es decir, una persona que porta la A y la S, en condiciones normales de oxígeno,
los glóbulos rojos en los heterocigóticos van a ser todos normales. ¿Por qué? Porque hay dominancia de la hemoglobina A sobre la hemoglobina S y no se va a producir ningún problema en atmósferas normales de oxígeno. ¿Qué ocurre cuando los niveles de oxígeno en esas atmósferas disminuyen, como puede ocurrir, por ejemplo, cuando subimos una montaña o cuando hacemos más ejercicio físico? Pues que cuando baja el nivel de oxígeno van a aparecer unos glóbulos rojos colapsados, los que tienen la hemoglobina S. Y a esto que aparece, que significa que se van a romper esos glóbulos rojos en esos ambientes en los que ha disminuido el oxígeno, pues podemos decir que hay una dominancia incompleta, es decir, la dominancia de la que habíamos visto en atmósferas normales, aquí no es una dominancia total, sino que es una dominancia incompleta. Hay una dominancia incompleta de ambos alelos y por eso cuando hay falta de oxígeno se pueden producir colapso de esos glóbulos rojos que portan o de esos de los glóbulos rojos ya que portan el alelo de la hemoglobina S. ¿Y qué ocurre con los homocigóticos que portan los dos alelos de la hemoglobina S? Pues los sujetos que son hemoglobina S tienen fallos cardíacos por el colapso de los glóbulos rojos ante las disminuciones de oxígeno. Y ahí vamos a ver que la homocigosis recesiva que porta S y S es letal, porque cuando hay atmósferas con menos oxígeno, esos glóbulos rojos que se llaman también drepanocitos por la forma que tienen, van a colapsar y se puede producir la muerte. Y en cuanto a la alteración de la forma del hematíe, ¿qué vamos a ver? Bueno, pues los sujetos que son homocigóticos, es decir, que portan la hemoglobina S y la hemoglobina S, es decir, son homocigóticos recesivos para la hemoglobina S, y los que portan la hemoglobina A y la hemoglobina S, es decir, son heterocigóticos, pues vamos a ver que van a ser resistentes a una enfermedad que es la malaria. La malaria es una enfermedad producida por un parásito, pero transmitida por un insecto. Y necesita un tiempo para que se desarrolle, para que los parásitos puedan crecer y multiplicarse dentro del glóbulo rojo. Pues resulta que las personas que tienen esta hemoglobina S, cuando tienen hemoglobina S y hemoglobina A, es decir, cuando son heterocigóticos, van a presentar una resistencia a la malaria porque no va a poder, el parásito no puede crecer y multiplicarse dentro de ellos, porque no permite esa forma que tiene el hematíe que se multiplique, es decir, que los sujetos que son hemoglobina S y hemoglobina S serían más resistentes a la malaria porque sus hematíes se rompen antes de infectarse, y los que son, que eso es lo importante, los que son heterocigóticos, es decir, los que portan hemoglobina A y hemoglobina S, aquí el dominante, hay una dominancia del S sobre la para la malaria, de tal manera que esta dominancia completa del S sobre la les preserva a los que son heterocigóticos de padecer la malaria. Entonces vamos a ver que por suerte estos heterocigóticos, los que portan tanto la A como la S, bueno, pues tienen suerte porque por un lado, en este caso, como en condiciones normales de oxígeno domina el A, no van a padecer la anemia falciforme, no se van a romper sus hematíes, van a poder vivir, no van a producir crisis de anemia. Y por otro lado, van a ser resistentes a la malaria por esta dominancia en heterocigosis que tiene el alelo S sobre esta enfermedad. Entonces, como digo, esta mutación genética, explicando lo de la malaria, hace que los hematíes sean anormales, pero los hace más resistentes al contagio de esta enfermedad. No tanto al contagio, sino a que, como digo, la enfermedad es una enfermedad producida por un parásito, pero transmitida por un vector que es un insecto. Entonces, para que se produzca la enfermedad, los parásitos necesitan un tiempo de crecer y multiplicarse dentro de la célula, pero como el hematíe tiene una vida media corta, no permite que puedan multiplicarse y van a preservar a los que porten esa heterocigosis de la malaria. Bueno, con lo cual aquí lo que quiero daros a entender también es ese pleiotropismo, es decir, que un mismo gen está involucrado en varios rasgos fenotípicos. Por un lado, el mismo gen va a estar interviniendo en el tema de anemia falciforme
y por otro lado en esta resistencia a la malaria. También este ejemplo es curioso porque vamos a ver cómo unas veces un alelo es dominante para un rasgo y recesivo para otro, o el otro es dominante para uno y recesivo para el otro. Lo vemos aquí, como aquí hay una dominancia total del alelo A sobre el S y aquí hay una dominancia del alelo S sobre el A. Son curiosidades. Bueno, y vamos a ver lo que es la epistasia. La epistasia es una interacción entre genes que están situados en distintos locis, en distintos lugares, pero en un mismo cromosoma. Y consiste en que un gen puede enmascarar o suprimir la expresión del otro. Bueno, lo vamos a ver más, dicho así parece un poco complicado, lo vamos a ver un poquito mejor cuando veamos este ejemplo. A ver, en la formación de los grupos sanguíneos van a actuar dos genes. Un gen va a codificar una sustancia H, que es necesaria para que se pueda expresar el otro gen, que es el que va a codificar los grupos sanguíneos. O sea, que tenemos un gen que codifica una sustancia H y otro que codifica el acoplamiento de distintos azúcares a esa sustancia H, y ese acoplamiento no es nada más que el gen que va a marcar los distintos grupos sanguíneos. Es decir, el grupo sanguíneo A es debido a una enzima que añade un polisacárido A, un azúcar, a esa sustancia H que os digo. Y ahí tenemos el grupo sanguíneo A. El grupo sanguíneo B es el que va a colocar otro azúcar de otro tipo, concretamente una de galactosa, en esa sustancia H y se llama grupo sanguíneo B. Las personas con sangre cero significa que no añaden ningún azúcar a esa sustancia H. Y esto vamos a ver cómo lo voy a explicar aquí un poquito mejor. Esta sería la sustancia H, ha sido producida por un gen. Un gen ha producido la sustancia H y esta sustancia H, bueno, tiene distintas partes. Bueno, pues cuando a esta sustancia H hay se le añade una N-acetilgalactosamina, esta la tenemos aquí añadida, pues resulta que va a aparecer el fenotipo A y lo llamamos grupo sanguíneo A. Luego, las personas que añaden la acetilgalactosamina a estas es porque están expresando ese gen del grupo sanguíneo A. Cuando a la sustancia H se le añade una D-galactosa, como lo vemos aquí, pues va a tener el grupo sanguíneo B. Y cuando a la sustancia H no se le añade ninguno de esos azúcares, hablamos del grupo sanguíneo 0. Bueno, entonces, aquí lo que tenemos, vamos a volver para acá. Este efecto de la epistasia se estudió concretamente en Bombay, por eso se llama fenotipo Bombay. Es un fenómeno típico, ejemplo de ocultamiento del auténtico fenotipo porque no ha permitido expresarse al segundo gen. El primer gen es el que va a codificar la sustancia H y el segundo gen es el que tiene que codificar el grupo sanguíneo. Bueno, pues como el primer gen no se ha manifestado, no va a permitir que se manifieste el segundo gen, que es el que va a dar lugar al grupo sanguíneo. Entonces, al no producirse el polímero H, no se va a formar la sustancia H, con lo cual no va a dar lugar a que se exprese adecuadamente la posibilidad de todo el grupo sanguíneo que realmente tenga esa persona. Aquí tenéis un enlace para que podáis ver mucho mejor esto del fenotipo Bombay, pero bueno, lo que ocurre es lo siguiente. Bueno, una persona que aparentemente aquí nos la marca con el grupo 0, 0, se une a un hombre que es del grupo A y los hijos son AB, A y B. En principio, con esto que tenemos aquí, 0 y A, no habría posibilidad que hubiera nadie ni del grupo AB ni del grupo B. Entonces, lo primero que se nos ocurre es pensar, bueno, pues está claro que los hijos no son de ese padre. Bueno, pues no es así. Lo que ocurría es que esta persona que tenía el grupo 0 aparentaba tener el grupo 0, lo aparentaba tener porque no tenía la sustancia H y al no tener la sustancia H, al no poder añadirse, por no tener sustancia H, ningún tipo de glucosa, de polisacárido, polímero de azúcar a esa sustancia, aparentaba tener el grupo sanguíneo 0. Cuando luego los hijos van a heredar el gen de la sustancia H que lo heredan por parte del padre, pues resulta que ellos sí que van a tener ese gen de la sustancia H
no de forma homocigótica recesiva como lo tenía aquí la madre, sino de la otra manera, y van a permitir que se exprese realmente el grupo sanguíneo que realmente existía, no el que aparentaba. Bueno, dice, la mujer aparentaba ser del grupo 0, porque no producía sustancia H. Era un genotipo homocigótico recesivo HH, y en este fenómeno de epistasia no se había manifestado la sustancia H. Sus hijos reciben el alelo H del padre, lo que hizo que se manifestara después el verdadero grupo sanguíneo de la madre, que de haberse podido manifestar, pues seguramente la madre hubiera sido o bien B o bien AB, porque hemos visto ya lo que son los hijos, ¿no? Por tanto, ese genotipo HH homocigótico recesivo impidió que se manifestara el fenotipo bien 0A o B que correspondía al otro gen, es decir, el genotipo HH tiene un efecto epistático o ocultante sobre el gen del grupo sanguíneo. Es decir, aquí el que va a hacer que realmente no aparezca el grupo sanguíneo y le llamamos efecto epistático, es decir, el gen epistático era el de la sustancia H. Bueno, al estar el gen HH oculto, suprime la expresión del grupo AB0. En una combinación independiente de dos genes con dos o más alelos cada uno, el gen H puede tener un alelo H mayúscula o H minúscula, y el gen AB0 tiene 3 alelos y puede ser A, B o 0. El sujeto va a aportar 2 alelos por cada gen. Entonces aquí el gen que dé el H mayúscula, H minúscula va a dar sustancia H, y luego los genes del AB0 va a dar el fenotipo del grupo sanguíneo. En la mujer el gen que tenía que expresar la sustancia H era homocigótico recesivo, HH pequeña. Solamente sus hijos, al recibir el otro H del padre, va a poderse valorar el verdadero fenotipo de la madre. Lo que queda muy claro es que, lógicamente, si no había sustancia H, si no se había producido la sustancia H, no se podía depositar ningún polímero de azúcares en ella. Con lo cual, al no haber ningún polímero, ni galactosamina, ni galactosa, se dio por bueno que era un grupo sanguíneo 0. Ya lo veíamos aquí, ¿no? El que no aportaba ningún azúcar. Bueno. Entonces, epistasia es el fenotipo esperado. En epistasia, el fenotipo esperado a partir del genotipo en un gen determinado no aparece porque el genotipo en otro gen distinto lo impide. Bueno, aquí hacemos un poquito más lo mismo. El grupo A, como os digo, añade un polisacárido A a la sustancia H. El B añade un polisacárido B a la sustancia H. El 0 no añade nada a la sustancia H, y así se van clasificando los grupos sanguíneos en A, en B, en AB o en 0. La epistasia es la expresión de uno de los dos genes, es requisito imprescindible para que se manifieste el efecto del otro en el fenotipo. En este caso, como el gen que controlaba la sustancia H no se ha ocultado, ha quedado oculto, no va a permitir que se exprese el otro. Entonces, el gen epistático aquí es el portador de la sustancia H. La madre aparentaba ser del grupo 0 porque no tenía la sustancia H, no producía el polímero H. Sus hijos, al recibir el H del padre, lo que hacen es dar pie a que se manifieste realmente el grupo sanguíneo. Vamos a ver ahora tipos de transmisión génica y conducta humana. Decíamos que había una herencia monogénica en la que los rasgos están determinados por un gen único y se llaman rasgos mendelianos. Todos son mendelianos, pero esta la llamábamos herencia monogénica, cualitativa, mendeliana por excelencia, frente a otra herencia que es poligénica, cuantitativa, que todavía no la hemos visto, pero que los rasgos van a venir determinados por varios genes. Los patrones de transmisión del carácter nos dice qué genes van a estar involucrados en los rasgos fenotípicos. El patrón de transmisión va a depender del cromosoma donde se halla el gen. Si el cromosoma es un autosoma, pues hablamos de herencia autosómica, y si el cromosoma está en los cromosomas sexuales, hablamos de herencia ligada al sexo. Y luego, si la expresión fenotípica de las variantes alélicas es dominante o recesiva, vamos a ir viendo las distintas posibilidades que vamos a tener. Y esas posibilidades son herencia monogénica autosómica dominante, herencia monogénica autosómica recesiva, herencia ligada al sexo
que solamente en el caso del cromosoma X podemos hablar de que haya dominancia o recesividad. Aquí lo hemos visto ya. Bueno, ¿qué es la genealogía o el pedigrí? Es una especie de diagrama que nos sirve para ver las relaciones de parentesco y la manifestación del rasgo estudiado entre los miembros familiares y las diferentes generaciones. Este es un pedigrí de una herencia o de un patrón autosómico dominante. Dominante significa que una sola copia de la mutación relacionada con una enfermedad es suficiente para que esa enfermedad aparezca. Luego, cuando tenemos un pedigrí en el que no hay portadores, sino que lo que se marcan son enfermos, los enfermos vienen marcados por el color en este diagrama, y los que no tienen están sanos, pero vemos que no hay portadores, siempre que veamos un patrón de este tipo ya podemos pensar que estamos hablando de una herencia de tipo dominante. En este caso es un patrón autosómico dominante. Autosómico, ¿por qué? Porque vemos que tanto los varones como las mujeres van a padecer la enfermedad. La mitad de la descendencia, independientemente del sexo, van a ser enfermos. Aquí lo tenemos. Un enfermo, con que tenga ya uno de los alelos ya va a enfermar porque es dominante, con un sano. Y aquí tenemos los hijos que va a tener. Pues de los hijos que tiene, este es enfermo y este es enfermo. Quedan sanos este y este. Bueno, este es un patrón autosómico dominante. Aquí vemos un patrón autosómico recesivo. De entrada, esto lo que nos está diciendo es que hay portadores, es decir, la mitad del marcador nos está diciendo que tiene el gen y que está portando la herencia, pero no está enfermo porque si estuviera enfermo nos daría el color completo. Es autosómica recesiva, es decir, tiene un gen enfermo, un alelo enfermo, pero el otro está sano. Bueno, pues este tipo de herencia autosómica recesiva puede ocurrir lo siguiente. Aquí tengo en esta imagen todas las posibilidades que pueden ocurrir. Pero bueno, cuando ambos progenitores son portadores, cuando ambos van a ser portadores de la enfermedad, esta se puede manifestar en una cuarta parte de las personas, cuando son portadores. Cuando son portadores sería este ejemplo que tenemos aquí, el padre portador y la madre portadora. Entonces aquí una cuarta parte sí que van a ser enfermos. Cuando un parental es enfermo y el otro es portador, la mitad de sus hijos se van a ver afectados. Lo tendríamos aquí. Este es un progenitor enfermo y este es un progenitor portador. Aquí la mitad van a quedar afectados. Bueno, luego lo vamos a ir viendo haciendo todos los diagramas. Pero bueno, aquí lo que vemos es que no está afectando al sexo para nada. Los hijos, bueno, pues este es una hija que va a ser portadora, una hija sana totalmente y otro hijo portador. Y vamos a ir viendo que según van pasando generaciones, al final, bueno, pues nos vamos a encontrar que si tenemos a un parental portador con otro parental portador, es cuando sí se puede producir en uno de los hijos, en una cuarta parte por lo menos, que es este ejemplo que os pongo aquí, el padecer la enfermedad. Vamos a ver ahora la herencia dominante ligada al cromosoma X. Espera un momento a ver. Bueno, lo vamos a ver aquí. Herencia dominante ligada al cromosoma X. A ver, ¿qué significa? Que con un X alterado se va a manifestar la enfermedad. Siempre que haya un X que esté alterado se va a manifestar la enfermedad. Es decir, los padres siempre, como van a tener un X y con un X está ligado al cromosoma X, es decir, es una herencia ligada a los cromosomas sexuales, pero con que haya ya un X alterado es suficiente. Cuando el padre está enfermo, significa un XY, lógicamente ese X está alterado. Bueno, pues cuando los padres, o sea, vamos a ver que no pueden pasar a sus hijos varones una afección de herencia dominante ligada al cromosoma X. Si la madre es sana, los hijos varones van a ser sanos. Tenemos aquí este ejemplo. Este es un varón enfermo, aquí tiene el gen mutado.
se casa, se une con una mujer sana, dos genes normales. Bueno, pues vamos a ver que la hija, la que herede el X del padre, esta hija que va a heredar el X del padre, va a estar enferma, aunque luego tenga otro X de la madre que no lo esté, porque estamos hablando de una herencia dominante ligada al cromosoma X. En cambio, aquí este hijo hereda el cromosoma Y del padre, que no tiene nada, y el X de la madre, que es normal, y este hijo es normal. Entonces, por eso dice que los hijos varones no, dice, los padres no van a pasar a los hijos varones la excepción de esa herencia siempre y cuando la madre sea sana. Lo vemos aquí. Aquí ocurre, bueno, pues lo contrario, el padre es sano y la madre es la que está enferma. Con uno que esté de los X enfermo, la madre ya es enferma, con lo cual vamos viendo aquí todas las posibilidades que se van a formar. Bueno, todas las hijas de un padre afectado presentarán la afección y es posible que la pasen también a sus hijos e hijas, es lo que estábamos viendo aquí. Todas las hijas de un padre afectado, es este ejemplo de aquí, van a pasarlo luego a los demás. Bueno, vamos a ver que la herencia ligada al cromosoma X de tipo dominante, cuando vemos un pedigrí ya de este tipo, vamos a ver que hay enfermedad, es decir, no vamos a ver portadores, porque con que haya uno ya es suficiente. Decimos que es ligada al cromosoma X, o sea, aquí vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver en este diagrama la herencia de pecas de una familia. El alelo pecas F es dominante al alelo para ausencia de pecas. Y aquí la abuela, esta persona de aquí, tiene pecas. Y dos de sus tres hijos tienen el rasgo, es decir, dos de sus tres hijos, de los tres hijos que tiene, esta no tiene el rasgo, pero este sí y este sí. ¿Por qué? Porque con un X que hayan heredado de la madre, todo lo que, si lo que le ocurre es que ha heredado el X del padre y el otro X sano de la madre. Por eso ella no tiene pecas. Pero aquí este tiene un X de la madre, que es el malo, y el Y del padre, es un varón y va a estar afectado de pecas. Y esta es una mujer, pero tiene el X del padre y el X afectado de la madre. Luego va a dar la enfermedad. Bueno, así vamos viendo cómo se van formando. Es decir, el diagrama este nos va a mostrar este tipo de herencia. Domina el tener pecas sobre los demás y cuando se hereda ese alelo que va a estar concretamente en un cromosoma X y va a tener un carácter dominante, pues va a producirnos estos pedigris. Bueno, aquí vemos el patrón de herencia recesiva ligada al cromosoma X. Siempre que veamos un patrón en el cual hay portadores, tenemos que pensar que tenemos ya una herencia recesiva, porque en los dominantes vemos que no aparecen portadores. En los dominantes, no, fijaros aquí, tenemos, o sea, los que están marcados están enfermos. Si lo vemos aquí, lo vemos lo mismo, Los que están con colores porque están enfermos. Bueno, aquí en cambio tenemos portadores. Aquí tenemos, ¿qué ocurre? Pues que aquí muestra pocos individuos enfermos y todos los individuos que van a estar enfermos van a ser varones, porque van a ser o sea, todos los que son enfermos van a ser varones, porque van a heredar, por un lado, el cromosoma Y del varón con el X enfermo de la madre. Y como no hay nada más que un X, pues lógicamente va a enfermar. Eso le pasaría a este varón. A este otro varón lo que le ocurre es que hereda el Y del padre y el X sano de la madre que es portadora. Entonces él va a estar sano totalmente. Bueno, en este tipo de patrón de herencia, el fenotipo es más común en hombres, en machos, que en hembras. Los hijos varones de un hombre afectado no suelen estar afectados y el gen se va a perder en esa línea. Es decir, los hijos varones de una persona que está afectada, como lo que ocurre aquí, esto sería un matrimonio de un hombre afectado, enfermo, con una mujer, bueno, pues los hijos varones, como veis, no reciben. ¿Por qué? Porque él tiene este X que lo puede pasar a sus hijos, como ocurriría aquí.
esta mujer tiene un X afectado del padre y un X sano de la madre, va a ser portadora. Los hijos solamente van a tener del padre el Y, de la madre el X, luego son sanos. Este lo mismo, ¿eh? Bueno, pues este es el patrón de herencia recesiva ligada al cromosoma X. Aquí os voy poniendo todas las posibilidades de las transmisiones autosómicas dominantes. Bien, o sea, los gametos, bien que sean sanos del todo, como lo vemos aquí, bien que haya uno que es sano y otro que es enfermo, heterocigótico. Bueno, aquí tenéis todas las posibilidades, los que marcan como es dominante, como es autosómica dominante, todos los que lleven el A mayúscula mayúscula y el A mayúscula minúscula van a manifestar la enfermedad, los vamos a marcar de rojo. Hay un alelo dominante y todos los portadores de ese alelo padecerán la enfermedad. Basta que haya un alelo para que la enfermedad se manifieste. Ejemplo de esta herencia es el gen FOXP2 y el lenguaje, ya lo veremos luego más tarde. Vamos aquí a ver todos los patrones que se pueden producir con una transmisión autosómica recesiva. Los heterocigóticos no lo van a manifestar, son portadores del alelo y según el genotipo del otro parental va a haber diferentes posibilidades de manifestar el carácter o no. Aquí los que son afectados y además son portadores son también los que van marcados totalmente en rojo porque tienen que tener este genotipo para que padezcan la enfermedad. Los que llevan el sano homocigótico en los dos no van a padecer la enfermedad y los que llevan uno normal y otro afectado son portadores pero no afectados de enfermedad y van a quedar marcados de azul. Es el ejemplo de la fenilcetonuria que luego lo vemos. Es una herencia autosómica de tipo recesivo. Se necesita que estén los dos alelos que están enfermos para que se manifieste la enfermedad. En el caso de que solamente esté uno, la enfermedad no se va a manifestar, va a ser portadora. Bueno, lo vemos aquí, autosómica recesiva, se precisan ambos alelos presentes para manifestar la enfermedad. Si solo es un progenitor portador, es decir, si hay heterocigosis, no hay enfermedad en la descendencia. Lo vemos aquí perfectamente. Este es un portador, el que lleva el azul, y en cambio aquí en la descendencia no hay ningún enfermo. Hay portadores, pero enfermo ninguno. Aquí cuando ambos padres son portadores, la herencia en homocigosis, que ocurre aquí, pues aquí sí se produce enfermedad porque los dos van a estar aportando el gen enfermo a este hijo, a este. Bueno, como hemos dicho, un ejemplo de enfermedad autosómica recesiva es la fenilcetonuria. La fenilcetonuria se produce por un fallo, porque hay un fallo en un paso que tiene que haber desde la fenilalanina a la producción de otro aminoácido. Falta una enzima que se llama fenilalanina hidroxilasa, necesaria para descomponer la fenilalanina y dejar que pase y se forme otro aminoácido que es la tirosina. Entonces, ¿qué ocurre? Que como falta esta enzima, la fenilalanina se va a producir mucho acúmulo de ella y ese acúmulo de fenilalanina y no dejar paso a que se produzca el siguiente aminoácido que sería la tirosina, vamos a ver cómo repercute en el organismo. La enzima que falla es la fenilalanino hidroxilasa. Puede ocurrir, o sea, el paciente que la va a padecer tiene que tener a los dos padres portadores de los genes defectuosos para padecerla. Y para que no se os olvide, el cromosoma en el que se queda afectado por esta enfermedad es un fallo en el alelo, es un fallo del alelo recesivo que está en el cromosoma 12. El cromosoma 12 es un autosoma y fenilalanina tiene 12 letras, o sea, para que no se os olvide que es un fallo en el cromosoma 12. Estos niños que tienen este fallo de la enzima, pues van a ser niños que tienen una piel más clara, un color de pelo más claro, porque al no producirse el paso siguiente de la fenilalanina, que tiene que transformarse en tirosina, no va a dar pie a que se produzca la melanina. Bueno, vamos a ver que ahí se produce un stop de muchos pasos siguientes y va a dar paso a que estos niños que
van a enfermar porque los dos padres son portadores de ese gen alterado, van a tener retraso en habilidades mentales y sociales, una cabeza más pequeña, hidrocefalia, van a tener hiperactividad, pueden tener convulsiones y, bueno, todos los rasgos que produce esta enfermedad. Como digo, es recesiva, los heterocigóticos producen los dos tipos de enzima, la defectuosa y la normal. Entonces, al producir la normal, pues esa fenilalanina hidroxilasa normal es suficiente para metabolizar la fenilalanina y no van a producir la enfermedad. Son portadores, pero no enfermos. El paso sería este. Aquí tendríamos la fenilalanina. Esta enzima es la fenilalanina hidroxilasa que tiene que transformar esta fenilalanina en tirosina. Como no se produce eso, no se va a producir el metabolismo no se va a producir adecuadamente la formación del color de la melanina ni todas estas cosas. Y al quedar aumentada aquí la fenilalanina, lo que se va a producir es un exceso de fenilalanina que se va a eliminar por la orina. Y cuando la fenilalanina se elimina por la orina se llama fenilcetonuria. Cetonuria porque se elimina por la orina. Es un olor como ácido, es un olor fenilacético, un olor como a humedad, que se elimina por vía renal a través de los poros de la piel también y se llama así, enfermedad fenilcetonuria. Bueno, deciros que se detecta si realmente hay este fallo nada más nacer con una prueba que se hace a los niños en el talón y entonces se valora si realmente el niño es portador de esta enfermedad o si tiene alguno de los alelos y puede ser portador. Bueno, y en la herencia ligada al sexo, porque hemos visto que hay herencia ligada al sexo dominante y recesiva, bueno, pues por esto. A ver, el cromosoma Y es transmisión de macho a macho. El cromosoma X del varón siempre procede de la madre. El cromosoma Y tiene pocos genes. El X, en cambio, tiene muchos. Entonces, los varones son haploides o hemicigóticos para el cromosoma X. Solo tienen uno, solo tienen un cromosoma X. Entonces, en los varones no cabe hablar de dominancia o recesividad para los alelos que estén en esos genes, porque solamente tienen un X. La hembra, la mujer, tiene un X paterno y otro materno. Pero ese exceso de carga, si comparamos con la cantidad de codificación que tiene un cromosoma Y, que es muy pequeñito, y el que tiene el X, vemos que hay muchísima más información en el cromosoma X, con lo cual, para que haya una equiparación de información, el segundo, o sea, uno de los cromosomas X de la mujer, tiene que producirse en él lo que se llama una inactivación, que no es una inactivación completa, es parcial. Aproximadamente se inactiva pues a lo mejor un 70%, pero esto se hace para que realmente no haya más información en el genotipo de una hembra respecto al del varón. ¿Cuál de los X se inactiva? De los dos que tiene la mujer, ¿cuál se va a inactivar? Pues vamos a ver que en unas células el X que se inactiva es el que ha heredado del padre y en otras células el que se inactiva es el heredado de la madre. Entonces, el fenotipo de células depende del X activado. Entonces, por eso aquí podemos hablar de recesividad y dominancia solamente para las hembras, ya que tienen dos cromosomas X en el tipo de las herencias. Por eso decimos solamente ligada al sexo, ligada al X. Bueno, y cuando hablamos de que se inactiva ese cromosoma X y que unas veces se inactiva el X paterno y otras veces el materno, es por lo que aparece lo que se llaman los mosaicos, los mosaicismos. Bueno, aquí tenemos la herencia ligada al sexo de la misma manera que os he puesto antes lo otro, ¿no? Entonces, aquí ligada al sexo con una transmisión recesiva ligada al cromosoma X, pues vamos a ver que los que son X y X van a ser solo portadores, van a ser portadores. Es una herencia ligada al sexo, los varones son hemicigóticos para todos los locis del cromosoma X, y se va a producir alternancia de generaciones. Entonces vamos a ir viendo que el azul va a ser portador. Bueno,
Un ejemplo de enfermedad ligada al X de tipo recesivo es la ceguera para colores o daltonismo y también la hemofilia, la hemofilia A. Y otra ligada a X de tipo recesivo es el síndrome del X frágil. Es más frecuente por eso en varones que en mujeres. Es una enfermedad genética ligada al sexo. Las mujeres son portadoras, tienen algo de sintomatología, pero muy leve. Es una enfermedad que se caracteriza porque hay una parte de uno de los cromosomas X que es frágil. Concretamente es frágil, ¿por qué? Porque tiene un estrechamiento y se puede producir hasta una rotura en una posición, en la posición Q27.3 del cromosoma X. Y la causa que produce ese estrechamiento o esa posible rotura es que se repite un triplete más de lo debido. Se está repitiendo constantemente un número de copias de CGG más de las que tienen que ser normales. Para que se produzca esta enfermedad del X frágil tiene que producirse un número determinado de copias, es decir, no es que sean 45 copias, tiene que haber un número determinado de exceso de copias para que esta repetición del CGG pueda producir la enfermedad del X frágil. Como digo, la causa repetición del triplete CGG que impide transcripción de un gen, impide la transcripción de este gen por una metilación, lo impide porque se metila, recordad la regulación de la expresión génica, la metilación impide la expresión y como no lo puede expresar, va a impedir la transcripción, se empieza a repetir, se repite el CGG, CGG, CGG y cuando hay muchas repeticiones es cuando puede aparecer esta enfermedad del síndrome del X frágil. Cuando se bloquea el gen equivalente, esto se ha visto luego en experimentación, cuando se bloquea el gen equivalente en experimentos con ratones knockout, se ve que este gen participa en muchos procesos de aprendizaje. Entonces, los niños que tienen esta enfermedad del X frágil, que como os digo es más marcada, porque es más marcada en los niños que en las mujeres, precisamente porque en las mujeres está el otro X que de alguna forma puede compensar todo esto, pues, a ver, se puede producir también autismo, se me olvidaba decirlo, qué características tienen los niños que tienen el X frágil. Pues, como digo, las mujeres son portadoras, tienen algo de sintomatología, pero puede pasar incluso desapercibida, pero en los niños sí que puede aparecer y aparece un coeficiente intelectual bajo y tienen también alternancia en la expresión, una aversión en la mirada, les cuesta mantener la mirada, pueden tener mucha conducta autista, es decir, el autismo puede estar muy relacionado con el síndrome del X frágil. Bueno, y aquí termina ya esta parte.